Advertencia: menores de edad 10 años no pueden ver ahora escenas para adultos de 18 años. Adra abre escenas para mayor de 18. Ya Izuku estaba cansado. Había pasado al menos un mes desde que dejó la UA, asustado no por su única seguridad, sino por sus compañeros de clase, sus maestros y todos los héroes que seguían con vida después de que Shigaraki y los Giants cambiaran el escenario a favor de los villanos. Después de eso, había sido un trabajo constante y poco descanso, durmiendo solo unas pocas horas como máximo y pasando todo su tiempo despierto, derrotando villanos y salvando civiles con la esperanza de poder encontrar alguna información sobre el paradero actual de Shigaraki y All for One. Por lo general, estos intentos conducen a que se envíen asesinos para capturarlo, siendo su fuente actual de fatiga la más reciente enviada por el cerebro villano para acabar con él. Con Fajin cargado en su pierna, dio una voltereta en el aire y el metal astillado de sus dedos de acero se rompió al patear una bala de francotirador en el aire. Lanzó un hilo de látigo negro cerca de la parte superior de un edificio cercano, dejando escapar una nube de humo mientras se escondía detrás de un refugio. Con la trayectoria de las balas, puedo averiguar su posición actual. Una bala atravesó la cubierta y pasó volando junto a su cabeza, lo que le hizo apretar los dientes y saltar al aire libre de nuevo. Vio una figura a lo lejos saltando en el aire, al momento siguiente un disparo sonó en el aire y una bala le destrozó el guante izquierdo. Necesito acortar la distancia con ella, por lo que recordaba de la época de la Dinagant como heroína, su precisión era insuperable, especialmente con su habilidad para crear balas personalizadas y curvarlas con su habilidad especial de rifle. No puedes esconderte de mí. Sus ojos se abrieron de par en par al oír la voz, haciendo una mueca cuando una bala le rozó el hombro. Fuiste un héroe. Luchaste para defender la justicia. ¿Por qué aliarte con un villano que no quiere nada más que dominar el mundo? En lugar de simplemente esperar la siguiente respuesta, arrancó una bala de una pared cercana, lo que le dio una línea de contacto directa con su oponente. ¿Qué crees que pasará cuando ganes? ¿Crees que una autoridad superior te permitirá crear una sociedad llamada Mejor Sociedad? Ella disparó otra bala, el rebote lo obligó a girar y a dar vueltas en el aire mientras ella cargaba otra desde su posición en el aire. Estoy cansado. Estoy cansado de matar y matar y matar, solo para que la sangre que derramé no signifique nada en absoluto. Si vale la pena mantener la sociedad de los héroes como tú crees, entonces ¿por qué es tan frágil que se debe derramar sangre? Incluso ante la más mínima provocación. Si AFO toma el control, las cosas al menos serán más simples de lo que son ahora. Si odiabas ser un arma, odiabas a la sociedad de héroes por obligarte a asumir ese papel, lanzó otra bala al aire, apenas girando la segunda hacia su pecho. Entonces ¿por qué eliges hacer lo mismo con AFO? Se quedó en silencio, observando y esperando su próxima oportunidad. Probablemente pensaría en esas palabras más tarde, discutiéndolas en su cabeza después de entregarlo a AFO. Sin embargo, por ahora, Lady Nagant estaba segura de que había acertado. Sacó otra de su cabello, vaciando sus pulmones y apuntando a un tiro en la pierna para derribarlo en el aire, con la intención de aprovechar sus giros en el aire con una ráfaga de rebotes para derribarlo del cielo. En su concentración, casi perdió un destello en el rabillo del ojo, los ojos se le abrieron de par en par mientras se giraba y disparaba una flecha al aire. ¿Quién? Vio una figura encapuchada en un tejado cercano, con el pulgar y el meñique extendidos, formando un arco de tamaño normal. Midoriya Izuku, estoy aquí para desafiarte una vez más, comenzó la nueva figura, sus palabras se silenciaron cuando cruzó miradas con el francotirador. ¿Veros? Dijo Midoriya. ¿No era ella una de las colaboradoras de Flecturno? Vio que el arquero preparaba una flecha y le disparaba de inmediato. Nagant contraatacó con una bala para destruirla, y la recién llegada sacudió la cabeza, molesta. Soy el único que tiene permitido deshacerse de Midoriya Izuku. Retírate o serás mi objetivo también. Maldita sea, gruñó Nagant mientras entrecerraba los ojos y disparaba una ráfaga de balas. La arquera disparó y sacó 3 flechas más. La curva de las balas se encontró con el seguimiento de las flechas. Nagant movió el brazo hacia la derecha y disparó un tiro descontrolado cuando vio una luz verde en el rabillo del ojo. Aún no hemos terminado de hablar, Lady Nagant. Gritó el hombre. Veros, por favor ayúdame por ahora y podemos hablar de tu desafío más tarde. Esos son términos aceptables. Nagant disparó una ráfaga rápida a ambos enemigos, corriendo con Airwolf para ganar distancia sobre el arquero. Si bien Midoriya Izuku era más rápido, mientras siguiera disparándole podría mantenerlo a raya. Esquivó un par de flechas, girando y disparando 2 tiros para destruir los proyectiles.
Disparó otro para obligar a su objetivo a esquivar, manteniéndolo alejado por solo unos segundos más. Veros colocó un grupo de flechas y tiró hacia atrás. Un rayo de luz la recogió. ¿Agrupados? Entonces, un solo disparo, Lady Nagant vació sus pulmones y cargó un puñado de balas en su rifle. Vio rayas de hilos verdes y oscuros describiendo círculos a su alrededor, preparándose para lo que estaba por venir. He acabado con villanos más rápido que esto. Vamos, muéstrenme lo que tienen. Vio un destello plateado, apuntó con su arma y disparó una flecha al cielo. Vio dos destellos, se hizo a un lado para esquivar uno y volvió a disparar para disparar otro. A continuación, recibió 5 flechas, un salto y un disparo para impulsarse hacia arriba. Contó como máximo 3 disparos más, mientras observaba cómo la estela de su objetivo saltaba alto y bajo, saltando entre edificios y tejados con la esperanza de evitar sus disparos. Simplemente sonrió mientras se preparaba para la siguiente andanada de flechas, solo para que sus ojos se abrieran de par en par cuando vio uno siguiendo el rastro. En tan solo unos momentos, estaba rodeada por una enorme nube, cargando más rondas mientras trepaba hacia arriba con Airwalk y disparos para despejar una pequeña área a su alrededor. Algo tan simple no es suficiente para escapar de mí. Gritó, y salió corriendo para alejarse de la nube de humo. Vio que un grupo de sombras se movía y disparaba de inmediato sus balas cargadas. El humo se disipó alrededor de sus disparos y dejó al descubierto una mochila, una máscara, una flecha y una capa. Eso implica que estábamos tratando de escapar. Su objetivo y su compañero se acercaban rápidamente, y probablemente no podía evitar a los oponentes y sus ataques a distancia al mismo tiempo. Señora Nagant. Termina para que pueda ver al jefe. Las 3 cabezas se giraron para ver a Overhaul gritándoles desde lejos, una idea les vino a la mente. Odio la educación de los héroes, nunca puedes ver morir a alguien sin importar quién sea, ¿o sí? Su rifle se expandió, más grande que su propio cuerpo, mientras se preparaba para la bala más rápida que podía manejar. El disparo resonó en el aire como un trueno, volando directo hacia Overhaul. Sintió una flecha rozando su mejilla, haciendo una mueca cuando giró en el aire y se hundió en su hombro izquierdo. La bala ya está cargada. Un solo momento de vacilación, un solo juicio nublado, y ahí es cuando te tengo. Se estaba preparando para dispararle a Midoriya, solo para que sus ojos se abrieran de par en par cuando él desapareció de su vista. Solo había parpadeado y cuando vio ese familiar rayo de luz, ya estaba empujando a Overhaul fuera del camino de la bala. Ni siquiera registró a Veros volando hacia ella y atrapándola en una llave, demasiado aturdida por la falta de vacilación del hombre como para preocuparse. Esa falta de vacilación, salvarlo a pesar de saber perfectamente que era un enemigo, cuando palabras como esas empezaron a enfermarme. No estabas realmente apuntando hacia él, ¿verdad? Nagant giró la cabeza para ver a Veros, la mirada de la mujer fija en la de ella. Soy un cazador. Cuando buscas abatir a un objetivo, no hay duda. Aunque nuestro enfrentamiento en general fue breve, todavía puedo ver en tus ojos que tienes dudas sobre tu causa. ¿Te pasó lo mismo a ti? Recuerdo historias de Umarise de Fleckturn y sus otros cómplices. De un intento fallido de cambiar el mundo, y del joven que lo detuvo en Oteón. De cómo desapareciste casi inmediatamente después de tu arresto, buscado en todo el planeta pero nunca más se te volvió a ver. Veros suspiró detrás de su máscara. Me superó y me advirtió que mi camino no era lo que parecía. Tal vez te cuente la historia si decides cooperar. Midoriya reapareció en un abrir y cerrar de ojos, recogiéndolos y colocándolos en un techo cercano para que Nagant pudiera lanzar Airwalk. Veros la mantuvo agarrada, pero en ese momento Nagant estaba demasiado agotada para luchar. Vio a Midoriya acercarse y arrodillarse frente a ella. Sé lo buena que es tu puntería, Lady Nagant. Si realmente te hubieras aliado con All for One, me habrías matado inmediatamente en lugar de darme una oportunidad. Has visto la oscuridad, así que tú más que nadie deberías saber exactamente cómo hacer brillar la luz más brillante. Por favor, colabora con nosotros, Lady Nagant. Aún eres una heroína. Le tendió la mano, pero la mujer no pudo hacer nada más que darle una expresión de asombro. Esa mirada, la recuerdo. Ella había tenido una expresión similar cuando comenzó en el HPSC, esperanzada y ansiosa antes de ahogarse en un océano de sangre derramada. Sin embargo, la de él era confiada, en comparación con la desesperanza de ella. Parecía desgastado, pero, en todo caso, parecía incluso más decidido que nunca a lograr sus objetivos, a pesar de una situación desesperanzada similar que la estaba arrastrando. Midoriya Izuku, qué chico.
Ella asintió y Veros la soltó mientras tomaba la mano del hombre y se levantaba. Le prometí a Overaul que lo llevaría a ver a su jefe si te identificaba. Antes de hacer cualquier otra cosa, al menos deberíamos decírselo. Le enviaré un mensaje a Endeavor para avisarle. Me gustaría que vinieras en silencio, pero la presencia de Veros probablemente agitará aún más a los héroes que lleguen. Miró al arquero. Es una sorpresa verte aquí, Veros. Deberíamos irnos antes de continuar con esta conversación. Ambas mujeres asintieron, aunque durante el breve momento en que Nagant la miró, notó que los ojos del arquero se entrecerraron. Casi, sensual. Primero hay que pensar en la seguridad. Después las preguntas, pensó mientras seguía a los dos mientras escapaban de la zona. Izuku vio a las dos mujeres a través de tejados y callejones, con Veros aferrándose a él mientras se balanceaba entre escaleras de incendios y espacios estrechos. Nagant siguiéndolo de cerca con airwalk y disparos en el aire hasta que llegaron a un edificio de apartamentos vacío. Este es mi apartamento, dijo Veros. Abrió una ventana y los hizo pasar. Izuku y Nagant entraron en un apartamento sorprendentemente bien organizado. Si no fuera por el único residente, podrían haberlo confundido fácilmente con una casa de exhibición. Un kit de costura abierto sobre una mesa de café y una lonchera sucia en el fregadero eran las únicas señales de que esa área estaba habitada. Su disfraz no parecía tener ningún daño y la lonchera no parecía ser suya, pero a Nagant no le importaba, ya que acababa de salir de prisión. Ningún héroe conoce este escondite, excepto Midoriya y Izuku. Él ayudó a traer los muebles. ¿Cómo conseguiste los muebles, muchacho héroe? Preguntó Nagant. Uno pensaría que alguien levantaría los ojos al ver a un joven que de repente compra más muebles de los que debería poder permitirse. Yo, puse algo de dinero en la caja registradora y llevé las piezas que necesitaba aquí durante la noche. Si lo hubiera comprado y lo hubiera trasladado de manera normal, alguien podría haber descubierto que Veros era el dueño de este apartamento, así que tenía que ser discreto al respecto, dijo, sonrojándose levemente. Eso hizo mella en su billetera, pero no iba a robar muebles sin más, incluso si no había nadie allí para verlo. Notó que la mirada de Lady Nagant se centraba ligeramente en él, y se puso un poco nervioso mientras los hacía pasar a ambos y cerraba la ventana y las persianas. Lindo señora Nagant, usted, Kaina. ¿Eh? Mi nombre es Tsutumi Kaina, Midoriya. Llámame simplemente Kaina, dijo. Oh, está bien, Kaina. Si quieres llamarme Izuku, está bien para mí. Veros es el único nombre que tengo, le dijo la arquera al francotirador. Desapareció en la cocina y regresó con 2 botellas de agua en sus manos. Se sentó junto a Izuku, le entregó una a él y la otra a Kaina. La hidratación es esencial para una recuperación adecuada. Gracias. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? ¿Por qué un miembro de Umarise que se presume muerto está ayudando a alguien que debería ser su enemigo? Izuku se quitó la capucha y la máscara, tomando aire. Es una historia un poco larga en realidad. Online Video Ads sigue evolucionando. Ahora. Learn More, logo Mercado Ads, frontera con Clyde, principios de febrero, ya está. Veros estaba acorralada. El estudiante héroe explosivo podría caer sobre ella en cualquier momento, y ella había desperdiciado sus flechas contra ese traidor y los otros 2 que estaban con él. Con el piloto usando el único paracaídas del helicóptero, era solo cuestión de tiempo antes de que se estrellara. No quedan opciones. Han ganado. La forma más eficiente de asegurar que sigan retrasados a pesar de esto sería acabar conmigo misma ahora. Respiró profundamente, armando un gran revuelo mientras saltaba del helicóptero en llamas. Se colocó en posición vertical para una caída más rápida, mientras el viento tiraba de su capucha hacia arriba mientras su descenso continuaba a un ritmo cada vez más rápido. Cerró los ojos, preparada para lo que esperaba que fuera un final rápido. Sintió que algo la envolvía, disminuyendo su impulso antes de atraerla. Abrió los ojos, solo para descubrir sus brazos atados por un zarcillo de energía oscura y a Midoriya y Izuku frente a ella. Asegúrense de que el otro villano esté atado. Necesito hablar con este. Gritó a sus otros compañeros, los 3 hombres asintieron mientras se llevaban a Shidero. Una vez que estuvieron a una distancia segura de ellos, se volvió hacia ella. ¿Por qué me salvaste? Sabes que no te revelaré ninguna información, dijo ella mirándolo con los ojos entrecerrados. Aunque ese sea el caso, no puedo permitir que te mates. ¿Por qué no? Si vas a luchar contra Fleckturn, sería más eficiente si tuvieras que lidiar con menos enemigos en tu camino. Eso se puede solucionar igualmente si te entrego a la policía.
Además, me niego a dejar que desperdicies tu vida. Preferiría morir antes que darte la más mínima oportunidad de continuar tu camino. ¿Por qué? ¿Por qué ayudar a Fleckturn? ¿Por qué sacrificar tu vida para defender un arma que probablemente también te matará? Hasta donde recuerdo, Fleckturn me salvó. A pesar de mi maldición, decidió sacarme de la calle, dándome mi nombre, un lugar donde vivir y un objetivo por el cual vivir. No me importa si mi vida termina con su éxito. Umarise tendrá éxito y el mundo quedará limpio. Pero si Fleckturn realmente gana, ¿qué seguirá? ¿A qué te refieres con qué sigue? Obviamente, Umarise conducirá a la humanidad hacia una nueva era. ¿Qué pasa con la reforma social? ¿La economía? ¿La construcción? Por lamentable que sea, muchos puestos de trabajo se han creado o reestructurado por completo gracias a la llegada de los quirks que permiten un trabajo más eficiente. Si las bombas detonantes acaban con todo el mundo y Umarise realmente toma el control, entonces ya necesitarán tener medidas en marcha para entrenar a las personas sin quirks, que, por cierto, son solo el 20% de la población humana, para que se capaciten y ocupen puestos de inmediato. Estoy seguro de que Fleckturn tiene planes para, e incluso si Umarise tiene éxito, ¿cómo sabrás que durará más que unas pocas semanas como máximo? Esas bombas detonantes están diseñadas para sobrecargar y matar a todos los que tengan un factor de peculiaridad activo. Eso significa no solo a tus objetivos, sino a cualquiera que luche por Umarise y tenga una peculiaridad, incluido el propio Fleckturn. No dudo de que se produzca una rebelión violenta a gran escala, y no creo que Umarise dure mucho si eso sucede. Ella repasó las ideas en su mente, y él tenía razón. Fleckturn nunca habló de reformas sociales, nada sobre el mundo después de las bombas. Todo en lo que se centraba era en las bombas en sí y el fin de los quirks. A pesar de todo lo que hablaba sobre crear un mundo mejor, todo lo que decía este hombre hacía que sus planes fueran ineficientes. Ella no dijo nada mientras Midoriya y Zuko la miraba con seriedad mientras continuaba. Mientras seas un enemigo te detendré, pero me niego a dejar que alguien muera cuando tengo el poder de salvarlo. No importa si es un villano o no. Aún tengo que entregarte a la policía, pero no te dejaré morir mientras pueda hacerlo. Ella asintió, incapaz de pensar en nada con que refutar mientras él la entregaba a ella y a Shidero. No pasó mucho tiempo antes de que lo volviera a ver, después de que un miembro de Umarise infiltrado en el cercano recinto de Clyde la hubiera descubierto. Debería haberse unido a la batalla, tal vez haber atacado al rubio en la entrada mientras estaba distraído o haber hecho algo para detener a Rod Sul mientras tenía la clave para apagar las bombas detonantes esparcidas por el planeta. Era la ruta óptima para asegurar el éxito y, sin embargo, ¿por qué no lo hizo? A medida que se adentraba más en la base secreta, solo podía recordar los argumentos que planteó el héroe y cómo la victoria de Umarise los preparó para el fracaso. En cambio, eligió simplemente observar, tomando nota del poder de Midoriya y Zuko para futuros encuentros. Al verlo en acción, se alegró de que no creyera en matar, porque no había forma posible de que ella hubiera podido sobrevivir si lo hiciera. Ella había pensado que Fleckturn era invencible. Este hombre, que se arriesgó con una rata callejera sin nombre y le dio un propósito, cuyo don no tenía debilidades, se enfrentaba a un héroe con el que solo había compartido una breve conversación. No tenía fe en que el héroe pudiera atravesar el muro inamovible que conducía a Umarise, pero tenía curiosidad por saber si podría sobrevivir o no. Este héroe fue capaz de romper la invencible peculiaridad de su líder en menos de 2 minutos con nada más que sus manos y su ira. La misión fue un fracaso. Incluso si ella interviniera ahora, las bombas probablemente ya estaban desactivadas y las autoridades ya estaban en camino. Midoriya y Zuko. Al menos sus ideas eran interesantes. Tal vez lo cazaría de nuevo, discutiría con él una estructura social hipotética. Ahora que Umarise está siendo perseguido por todos los gobiernos del mundo, tendría que aprovechar las oportunidades como lo haría un cazador. Lentamente. Con paciencia. Calculando cada paso, sin importar cuánto tiempo le lleve encontrar su objetivo. Entonces, podrá ver más sobre este hombre interesante. Todo lo que tiene que hacer es esperar. A partir de ese momento, seguí observándolo e interactuando con él cada vez que tenía la oportunidad. Cuando me sentía listo para interactuar con él, seguía siendo un peligro atacar directamente a un estudiante héroe. Incluso si tenía el elemento sorpresa. Se ofreció a filtrar información sobre las operaciones de Umarise que habían sobrevivido a cambio de que me atacaran o de que mantuvieran más conversaciones.
Después de las primeras veces, dejé de intentar arrestarla y la dejé hacer lo que quisiera. Si me arrestó con éxito, entonces intentar obtener nuestros entrenamientos e interacciones sería ineficiente, dijo Veros. Naganta sintió, contenta de poder obtener la historia completa. Veros luego se volvió hacia Midoriya, quien le estaba dando una pequeña sonrisa. No me malinterpretes, Midoriya Izuku. Vine para un entrenamiento esta vez, y no me negarán nada. Simplemente estoy esperando por ahora ya que no sería una prueba de habilidad atacarte como lo estás haciendo ahora mismo. Lo aprecio. Gracias, Veros. Kaina notó que apartaba la mirada de la sonrisa ciertamente linda del hombre, los ojos del héroe se abrieron de par en par mientras se ponía de pie. Oh, necesito reunirme con Endeavor para que los héroes dejen de preocuparse. El baño está al final del pasillo, al lado de la cocina, la primera puerta a la derecha. Por favor, no intentes escapar mientras no estoy. Me aseguraré de que se quede aquí, dijo Veros. Asintió, se puso la máscara y la capucha y saltó por la ventana. Nagant miró alrededor de la habitación y, de repente, un pensamiento perdido apareció en su mente. Este apartamento pertenece a Veros. ¿Cómo sabía dónde estaba el baño? Mientras el agua tibia caía en cascada por su cuerpo, Tsubsumi Kaina solo podía sentir una sensación de interés creciendo en su pecho. Midoriya Izuku, un hombre de no más de 18 años, que fue capaz de combatir décadas de entrenamiento HPSC con un año como mínimo. Un héroe que fue capaz de atravesar su programación y aún ver a un héroe debajo de la sangre y la muerte que manchaban sus manos. Alguien que aparentemente fue capaz de ganarse el respeto de un infame terrorista, y capaz de vencer a un Kirk que muchos asumirían razonablemente que era indestructible con un nivel de fuerza comparable a All Might en sus mejores años. De su historia, no parecía que Veros estuviera exactamente dispuesto a ayudar a los héroes a las órdenes de Midoriya, pero se sentía lo suficientemente cómoda con su conjunto de habilidades como para hacer sinergia en combate con él. Se preguntó si había otros con los que se hiciera amigo, otras personas a las que su corazón inquebrantable pudiera llegar además de ella y Veros. Quizás pueda seguir su camino e intentar aprender más sobre él. Sin duda, es alguien de quien me gustaría saber más. Después de todo, todavía me tengo que contarle sobre la mansión. Quizás un intercambio de información. Decidió dejar ese tema así por ahora, cerró el agua caliente y se secó con una toalla limpia. No era necesariamente del tipo que se burlaba, pero por lo que vio de su comportamiento, estaba segura de que saludarla con solo una toalla provocaría una reacción tierna en él. Oyó un gemido proveniente de una habitación cercana y entrecerró los ojos mientras se dirigía lenta y cuidadosamente hacia una puerta que se encontraba a unos pasos del baño. Podía oír más de esos sonidos filtrándose por la puerta y presionando su oído contra ella cuando llegó a su destino. ¿Veros? Escuchó el gemido un poco más fuerte ahora, y su rostro se calentó cuando se dio cuenta de que estaba gimiendo bastante fuerte ahora. Yo, Izuku, escuchó gemir a la arquera, que sonaba mucho más femenina que en cualquier otro momento del día. Retrocedió en silencio, se encerró en el baño y se apoyó contra la puerta. Mierda. Kaina se puso una mano en el pecho y respiró profundamente para frenar los rápidos latidos de su corazón en el pecho. ¿Por qué gemía por Midoriya? Seguro que él desafiaba toda la manipulación que la HPSC le había inculcado, y seguro que era el primer hombre con el que había interactuado que no formaba parte de la comisión ni estaba controlado por ella, y tal vez era un poco lindo, pero, mierda. Se deslizó contra la puerta hasta que estuvo sentada en el suelo, su mente creando imágenes que no eran tan desagradables. ¿Qué estaba haciendo Veros exactamente allí? ¿Cómo se estaba tocando? ¿Ya qué? ¿Estaba pensando en Midoriya, cómo estaba pensando en él? Kaina comenzó a sentirse cálida de nuevo, sacudiendo su cabeza de pensamientos invasivos mientras buscaba artículos de tocador y su ropa. Podría pensar en todo eso en un momento posterior. Por primera vez desde que mató al presidente de HPSC, tenía la opción de pensar por sí misma. Lo que sea que estuviera sucediendo allí podía esperar. Los siguientes días fueron bastante sencillos. Ella compartió la información que Afo le dio a Deku y Veros, este último explorando el área mientras que la primera difundió sus palabras a los héroes. Mientras se preparaban por su parte, ella y Veros lo ayudaron a derrotar a otros fugitivos del Tártaro y villanos al azar, observando cómo el hombre usaba su látigo, cortina de humo y habilidades que aumentaban la fuerza para bailar alrededor de sus enemigos con facilidad. Ella lo vio envolver un zarcillo alrededor de un enemigo, haciéndolo girar y golpeándolo contra otro villano.
El zarcillo envolvió al oponente adicional y, con un tirón de su brazo, Deku los atrajo a ambos para una patada voladora que envió a ambos villanos volando. Deku miró hacia arriba y vio a un enemigo con armadura sonreír y hacer crujir sus nudillos. El héroe levantó la mano y chasqueó los dedos. El villano lo miró confundido, una flecha se incrustó en su hombro y una bala de francotirador violeta golpeó contra su cabeza blindada, lo que lo hizo tropezar cuando un impacto potenciado con Fajin agrietó la armadura y lo envió volando hacia un edificio vacío. Hizo un gesto apreciativo muy mínimo que fue captado por la mira del francotirador y Nagant esbozó una pequeña sonrisa. Aún lo tengo, murmuró para sí misma. Dobló el brazo y se sentó en el borde del edificio mientras Veros se unía a ella. ¿Pasa algo, Lady Nagant? Sacudió la cabeza. Ahora que ya no estoy en el bando contrario, verlo en acción es realmente un espectáculo, comentó. En comparación con la forma en que luchaba la última vez que lo vi, Midoriya Izuku definitivamente se ha vuelto más ágil en su lucha. Menos energía desperdiciada e impactos más intensos en general para reducir las hordas de villanos. Además, nos tiene a nosotros para ayudarle. En efecto, lo hace. Oye, ¿te importa si te pregunto algo? No, a menos que sea personal. En ese caso, ¿qué crees que habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Diferente en qué sentido? Digamos que no pude unirme a ustedes dos. Algo me sucede, me arrestan a mí en su lugar, algo más. Y. Por alguna razón, tú no estás involucrado. ¿Cómo crees que habría sido todo? Si las cosas fueran diferentes, yo estaría muerta en Clyde, sirviendo a un amo que quería convertir el planeta entero en su nota de suicidio. No desperdicio energía preguntándome qué podría haber sido. Sin embargo, si, hipotéticamente, yo hubiera muerto en lugar de ser salvada por Midoriya Izuku, y por alguna razón tú no pudieras aliarte con él como estamos ahora, no creo que él estuviera ni de lejos en el mismo estado mental en el que está ahora. Nagant desplegó su arma y lo observó de nuevo. Su traje todavía estaba dañado por su pelea, pero durante la semana o más que habían vivido con Veros, él había hecho todo lo posible por repararlo y mantenerlo listo para los enfrentamientos con los villanos. Si solo fuera él vagando por la ciudad día a día, luchando contra los villanos y actuando como cebo contra All For One y Shigaraki por su cuenta sin ningún lugar donde descansar. No le gustaba la imagen mental que se estaba formando en su cabeza. Independientemente de lo que podría haber sido, es mejor pensar en la vida como es ahora. Nagant acercó las piernas al pecho y se acurrucó mientras su mente vagaba de regreso a sus años en el HPSC. A donde quiera que iba, todo lo que veía, incluso lo que comía y con quien hablaba en público, estaba monitoreado y regulado para mantener la imagen pública perfecta para ocultar sus asesinatos. Nada le pertenecía realmente. Nada de lo que decía o hacía era realmente suyo. Nada excepto la sangre en sus manos y el peso de sus pecados. No le importaba que la gente a la que derribara se lo mereciera. Si la sociedad fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, entonces no habría pasado casi todas las noches desde su adolescencia manchándose de sangre y muerte, escuchando que era una heroína cuando la comisión no la trataba mejor que a la gente que mataba. Lo odiaba. Y, sin embargo, se puso del lado de All For One para hacer exactamente lo mismo. ¿Para qué? ¿Para mancharse de más sangre? ¿Para hacer exactamente lo mismo que se vio obligada a hacer? Y entonces apareció Midoriya Izuku. Su objetivo. Un hombre que tomó todo lo que ella odiaba del sistema y de alguna manera lo convirtió en realidad. Si el sistema era frágil, lucharía con uñas y dientes para hacerlo más fuerte. Si había un obstáculo comía y con quien hablaba en público, estaba monitoreado y regulado para mantener la imagen pública perfecta para ocultar sus asesinatos. Nada le pertenecía realmente. Nada de lo que decía o hacía era realmente suyo. Nada excepto la sangre en sus manos y el peso de sus pecados. No le importaba que la gente a la que derribara se lo mereciera. Si la sociedad fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, entonces no habría pasado casi todas las noches desde su adolescencia manchándose de sangre y muerte, escuchando que era una heroína cuando la comisión no la trataba mejor que a la gente que mataba. Lo odiaba. Y, sin embargo, se puso del lado de All For One para hacer exactamente lo mismo. ¿Para qué? ¿Para mancharse de más sangre? ¿Para hacer exactamente lo mismo que se vio obligada a hacer? Y entonces apareció Midoriya Izuku. Su objetivo. Un hombre que tomó todo lo que ella odiaba del sistema y de alguna manera lo convirtió en realidad. Si el sistema era frágil, lucharía con uñas y dientes para hacerlo más fuerte.
Si había un obstáculo en el camino, trabajaría hasta el cansancio para superarlo o sortearlo. Si alguien estaba en las profundidades de la desesperación, haría todo lo que estuviera en su poder para salvarlo, sin importar cuánto daño le hiciera en el proceso. Ella estaba impresionada cuando él había luchado contra ella hace unos días, pero ahora, no la entregaría de inmediato, sino que le daría la capacidad de acompañarlos y realmente elegir por sí misma por una vez. Su pecho empezó a sentirse un poco ligero mientras los pensamientos sobre el héroe continuaban llenando su mente, y ninguno de ellos era desagradable. En realidad, tenía curiosidad por ver qué significaban y si él podría ayudarla como lo hizo antes. Tal vez Veros pudiera entenderlo, si ella interpretaba correctamente las miradas que el arquero le dirigía a veces. Tienes razón, sacudió la cabeza, relajando su cuerpo y despejando esos pensamientos por ahora. Notó que Veros la miraba con lo que parecía ser familiaridad, ignorándolo pero tomándolo en cuenta. Las cosas definitivamente están mejor que antes a nivel personal. Solo esperemos que Midoriya pueda seguir adelante con su charla y cambiar las cosas cuando todo esto termine. Dios sabe que tiene mucho trabajo por delante. Escuchó a Veros reírse entre dientes, volviéndose hacia ella. Aunque sus ojos eran generalmente estoicos, podía ver el leve contorno de una sonrisa debajo de su máscara. No necesito confiarle a Midoriya y Zuko asuntos como estos. Él ya me ha demostrado que puede, así que sería un desperdicio preguntarme sobre cosas que sé que son ciertas. La arquera se levantó, Nagant siguió su mirada hacia la mancha verde que se disparó desde los tejados inferiores y aterrizó en una sección cercana del techo. Otro grupo de villanos esperando a que los recoja la policía. Necesito hablar con Endeavor y All Might, así que estaré fuera casi todo el día. Veros asintió. Se quitó la máscara y la capucha mientras recuperaba el aliento. No te preocupes. De todos modos, necesito tener una conversación con Lady Nagant. Izuku y Kaina la miraron confusos. Es increíblemente importante, así que, deberíamos irnos ahora. Izuku asintió, se la capucha y la máscara nuevamente mientras saltaba del techo, su forma oscilante desapareció rápidamente. Dijiste que querías hablar. ¿Se trataba de mi pregunta? No aquí, respondió Veros de inmediato. A casa. Ahora la francotiradora estaba aún más confundida. La siguió de todos modos, permitiendo que su compañera la guiara de regreso a su apartamento compartido. Entraron y el arquero la condujo inmediatamente a su dormitorio y la sentó en la cama. Veros. ¿De qué se trata todo esto? Veros se quitó la capucha y la colgó en un gancho de pared cercano, colocando su carcaje en el suelo debajo de ella antes de sentarse junto a Kaina. Sutumi Kaina. Durante nuestra conversación anterior, noté algo que creo que debe abordarse. ¿En serio? ¿Qué es eso? Cuando estabas pensando, noté que había una mirada en tus ojos que parecía ligera. Feliz. ¿Estoy equivocada? Kaina sintió algo de calor en sus mejillas, pero no estaba necesariamente avergonzada por la acusación. No, tienes razón. ¿Por qué mencionarlo? ¿Sería correcto asumir que tus pensamientos en ese momento se centraron en Midoriya y Zuko? Su rubor aumentó ante la declaración, lo que provocó que la arquera asintiera para sí misma. Como era de esperar. Es un hombre extraordinario después de todo. ¿Por qué me preguntas esto? Simple. Midoriya Izuku es un hombre que posee un poder y un impulso similares a los de All Might, pero por lo que he observado a través de la interacción directa y al observarlo en batalla, se volverá mucho más grande. Ya has visto un atisbo de esto. Kaina asintió, esperando a que terminara su explicación. Dados estos hechos, lo óptimo para la próxima generación sería tener más héroes con corazones similares. La forma más eficiente de que esto ocurra es tener múltiples parejas románticas, para asegurar así más hijos con esas cualidades, específicamente las suyas. Nagant dio un pequeño traspié en su asiento, retrocediendo un poco. Entonces, ¿me estás diciendo que quieres crear una harem para Midoriya o algo por el estilo? Veros asintió con la cabeza. No es solo por esas razones que te cuento esto. Por lo que he podido averiguar, su pasado no ha sido nada fácil. Aunque dudo que él recurra a la maldad, no lo culparía si sintiera algún grado de resentimiento hacia las figuras de su pasado, por cómo lo trataron. Simplemente quiero darle una parte del amor del que se ha visto privado a lo largo de su vida. Nagant frunció una ceja, sus mejillas aún permanecían rojas. Espera, ¿eso significa que tú lo amo, aunque nuestra relación no tiene una definición clara?
Tal vez la mejor forma de describirla en la actualidad sería amigos con un lazo íntimo, aunque intento transmitirle sentimientos más profundos después de compartir momentos de cercanía. Pensé que ustedes dos simplemente estaban peleando e intercambiando información. No es incorrecto. Simplemente te retiré esta parte de nuestras interacciones hasta que creí que estabas en condiciones de considerarla. Los momentos de intimidad son como suelen terminar nuestras peleas, al menos. Todo lo que pido es que consideres la idea de compartir a Midori y Izuku conmigo en una relación romántica. Kaina asintió distraídamente, con la cabeza llena de sus palabras, mientras se dirigía a su propia habitación, saltando de bruces sobre su cama. ¿Qué demonios? Soltarme eso de la nada. Se dio la vuelta y se puso las manos en la cara, con las mejillas todavía ardiendo por la conversación anterior. Incluso entonces, solo han pasado unos días. De ninguna manera puedo enamorarme de él tan rápido, ¿verdad? Gruñó. Además, tengo la edad suficiente para ser su madre. De ninguna manera le gustaría una anciana como yo. Espera, ¿qué edad tiene Veros? Parece cercana a mi edad, así que tal vez. Se sonrojó, cubriéndose la cara con las manos. Espera, no, eso no tiene nada que ver con el asunto en cuestión. No debería sentir ese tipo de, espera, ¿por qué no debería hacerlo yo? ¿Por qué no debería hacerlo ella? Él es legal y ya no hay nada que la detenga. Puede que fuera demasiado pronto para sentirse así por un hombre al que apenas conocía bien, no lo dudaba, pero no había razón para que esperara más. Gracias a Midoriya, pudo hacer lo que quisiera. Gracias a él, pudo obtener esta habitación para ella sola. Gracias a él, finalmente se sintió libre. Su corazón comenzó a latir con más fuerza en su pecho y sonrió. Tú me hiciste esto, héroe. Puede que ya no intente capturarte, pero eso no significa que no pueda hacerlo de otras maneras. Te mostraré por qué nunca fallo en el blanco. Más tarde esa noche, Izuku entró en el apartamento, quitándose la mayoría de las piezas exteriores de su disfraz hasta que se quedó con una camisa negra y pantalones cortos deportivos. Mientras doblaba y dejaba su disfraz a un lado, dejó que su mente divagara hacia su conversación anterior. Según Endeavor y Olmig, la ayuda de clairvoyance de los ataques de Umarise reveló que la mansión en los bosques de Ivory estaba llena de explosivos dentro de las paredes y los pisos, una trampa destinada a derribarlos ya sea que lo capturaran o fuera allí voluntariamente. No había forma de desarmar de forma segura los explosivos, para buscar evidencia sobre Afo y el paradero de Shigaraki, por lo que lo dejaron solo pero lo colocaron bajo estricta seguridad hasta que pudieran conseguir un héroe capaz de desarmar los explosivos. Desafortunadamente, eso significaba que All for One estaba al tanto de la traición de Lady Naganter, Kaina, y tendría que informarle en caso de que tuviera algo más preparado para ella. Sin embargo, dejando eso de lado, solo podía pensar positivamente sobre la ex heroína. Realmente no podía culparla por la sangre en sus manos, ya que esencialmente la comisión la había obligado a matar hasta que estalló. Culparla por eso solo sería un insulto a todo lo que había pasado hasta ahora. Sin embargo, dejando eso de lado, su incorporación proporcionó un conocimiento increíble, desde la práctica contra armas de fuego que Veros no podía proporcionar, hasta un nuevo compañero de entrenamiento que le permitió a ella y a él practicar contra un nuevo estilo de lucha. También hablaba en serio cuando quería salvarla y se alegraba de que ella decidiera unirse a ellos. Fácilmente podría haberse escapado cuando se dirigían al apartamento de Veros, por lo que se agradeció mucho que se quedara para ayudar a sofocar la oleada de villanos. Incluso después de que All for One y Shigaraki sean derrotados, Lady Nagant seguirá siendo perseguida como Veros. Si ayudan públicamente, ¿eso los ayudaría de alguna manera? Veros es buscado como terrorista internacional y es probable que Kaina todavía tenga un objetivo en su espalda por parte del HPSC. Comenzó a murmurar, y solo salió de sus pensamientos cuando escuchó una voz desde el pasillo. Midori y Izuku, te necesito para tener relaciones sexuales. Su rostro se sonrojó ante la llamada del arquero. La última vez que él y Veros habían estado juntos de esa manera fue justo antes de la redada en el hospital. Incluso entonces, Kaina también vivía con ellos y nunca salía del apartamento sin al menos uno de ellos con ella. No le importaban las consecuencias que vendrían. Si los atrapaban, soltó un suspiro. Por mucho que apreciara su franqueza, solo esperaba que Kaina no estuviera escuchando en ese momento. Caminó hasta la puerta del arquero y entró en la habitación, para nada preparado para la vista que tenía frente a él. Vio a Veros, acostada en su cama con nada más que su máscara.
Lo que no esperaba era que Kaina la sujetara por la cintura, con una camiseta holgada y pantalones cortos deportivos. La cercanía entre ellas y la mirada confiada que le dirigió cuando se dio cuenta hicieron que su mente se volviera loca, sus ojos cambiaban rápidamente entre ella y el arquero. «Hola, héroe. ¿Qué te trae por aquí?» Su rostro se puso rojo, pero cuando se disponía a escapar, una flecha que cayó justo al lado del pomo de la puerta hizo que apartara la mano. «Dije que te necesito para compartir un momento íntimo. Es decir, pasar un tiempo cercano entre tú y nosotras dos», dijo Veros, con una mirada neutral. Veros me habló de ustedes dos. Debo decir que nunca pensé que vería a un héroe juntarse con un exterrorista. Ya que probablemente te derrumbarás tan pronto. Como tengas la oportunidad de hablar, permíteme explicarte. Midoriya Izuku, te amo. Sé que es un poco raro lo rápido que sucedió, pero no puedo evitarlo. Desde que te conozco, has estado más allá de todo lo que esperaba de la sociedad de héroes. Me sacaste de lo que podría haber sido el último error que hubiera cometido y me mostraste que no soy irredimible. Me mostraste que todavía puedo ser un héroe a pesar de las cosas que me han obligado a hacer. Veros dijo que quería que tuvieras más parejas para que la próxima generación sea tan amable como tú, así que aquí estoy. ¿Es todo eso cierto?, preguntó Izuku, mirando a Veros. Midoriya Izuku, la mayor parte de lo que diría es lo mismo que el discurso de Tsutsumi Kaina, así que iré al grano. Yo también estoy enamorado de ti. Lo he estado desde que me ayudaste a mudarme a mi apartamento y me ayudaste a comenzar mi nueva vida. Me mostraste que había más en la vida que los objetivos de Umarise y Flecturn, y me mostraste lo agradable que es vivir con alguien en tu corazón. Entiendo que hasta ahora no he podido comunicarte esto adecuadamente, pero quiero experimentar. Vivir contigo como amante, no solo como un amigo con beneficios. ¿Nos permitirías a ambos esta oportunidad? Izuku tragó saliva, las palabras lo abandonaron. Con la forma en que actuaba con ella, prácticamente ya estaba saliendo con Veros, y ella consintió en que Kaina se uniera a ellos románticamente. Sin embargo, él sentía lo mismo por ella. Para ser completamente honesto, ella no le dio ninguna razón para que él se opusiera a esta idea. Hasta ahora no había hecho más que ayudar a ambos, haciendo todo lo que estaba en su poder para ayudarlo contra Shigaraki y All For One desde que les dio la espalda. Por lo menos estaba menos preocupado por ella de lo que estaría por sus compañeros de clase en 1A, ya que ella era mucho más fuerte que ellos en este momento. Pasó unos segundos reflexionando, murmurando para sí mismo antes de detenerse y mirar a ambas mujeres, sentadas en la cama de Veros observándolo. Ambos hablan en serio sobre esto. Somos. En efecto. ¿Ustedes dos quieren compartírmelo románticamente? Eso fue lo que acabamos de decir. No sé qué decir. Aceptaría con gusto, pero ¿cómo abordaríamos esto de ahora en adelante? ¿Qué harán ustedes dos después de que Afo y Shigaraki sean derrotados? ¿Podríamos siquiera tener citas y cosas así después de todo eso cuando ustedes dos sean considerados criminales buscados? Cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí, héroe. Dejando todo eso de lado, ¿qué opinas de nuestro acuerdo? Yo, he interactuado con Veros lo suficiente como para confiar en ella. Si quieres intentar una relación tan extraña como esta, le daré una oportunidad. Quiero decir, danos una oportunidad. El rostro de Kaina se iluminó y sonrió radiante, dándole lo que él pensó que era la sonrisa más inocente que podía tener a pesar de su estado de vestimenta y el de Veros. Perfecto. Ahora bien, ambos se pusieron de pie, mirándolo como si fuera una presa. Permítanos mostrarle nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. Veros caminó alrededor de él y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Kaina imitó la acción desde el frente. El rostro ya rojo de Izuku de alguna manera brilló más al sentir dos pares de pechos presionados contra él. Por mucho que me duela, tengo que agradecer a la comisión, arqueó una ceja ante su declaración. Gracias a que básicamente supervisaron todo lo que hice, pude salvarme para alguien especial. Felicidades, Izuku. Tu recompensa por salvarme son todos mis primeros pasos, empezando por este. Cerró los ojos y presionó suavemente sus labios contra los de él. Él estaba familiarizado con los besos. Los suaves y tiernos después del coito, los furiosos y apasionados durante el acto. Veros le había hecho familiarizarse con los besos después de cada sesión de sparring, dándole una cómoda comprensión del acto. Con Kaina podía sentir su inexperiencia mezclada con pasión, acercándola suavemente e inclinándose más para tomar la iniciativa. Ella emitió un zumbido de agradecimiento como respuesta, dejando escapar otro cuando sintió su lengua presionando contra sus labios.
Él comenzó a explorar el interior de su boca, más pequeños zumbido y un agarre más fuerte alrededor de él haciéndole saber que ella apreciaba la acción. Dio unos pasos hacia adelante, Veros empujó a la pareja hacia adelante hasta que cayeron sobre la cama, separándose finalmente para tomar aire. Ambos pasaron un momento recuperando el aliento, sin decir nada mientras Veros y Kaina arañaban su camisa y se la quitaban junto con sus pantalones cortos deportivos, dejando nada más que un par de boxers. Tienes un hierro bastante grande escondido ahí, Izuku. ¿Te importa si echo un vistazo? Izuku asintió, tirando de Veros hacia el frente para poder poner una mano y su boca sobre cada uno de sus pechos. El arquero dejó escapar un zumbido mientras continuaba, Kaina abajo dejando besos en sus abdominales mientras levantaba una mano hacia Veros. Se apartó del pecho del arquero, estirándose hacia adelante y bajando lentamente su máscara para revelar el resto de su rostro. Hubo un tiempo después de que se conocieron en que Veros nunca se había quitado la máscara cerca de él, bajo ninguna circunstancia. Según ella, quitársela era una señal de extrema confianza, algo que Izuku apreció cuando se la quitó por primera vez con él. Supuso que ahora confiaba tanto en Kaina, ya que le permitió quitársela. Lo interesante fue que no había cicatrices ni nada escondido debajo de su máscara. Solo un par de labios pintados con brillo y un lunar debajo de la comisura izquierda del labio. Pero esos pensamientos los dejaría para más tarde. Ella lo atrajo hacia sí para darle un beso, e Izuku respondió al cambio de atención usando su mano libre para crear algunos hilos de látigo negro. Dos de estos hilos vagaron hacia abajo y entraron en los huecos laterales de la camiseta de tirantes de Kaina para envolver sus pechos, acariciando los orbes mientras sus manos reales se concentraban en el trasero firme y redondo de la arquera. Las dos mujeres dejaron escapar jadeos mientras sus manos y zarcillos las atendían, y Kaina se detuvo un momento para amortiguar un gemido mordiéndose el puño. ¿Realmente te gustan las tetas, eh? Soltó Kaina, y el aumento de las contracciones en sus boxers le dio la respuesta. Colocó una mano sobre la tienda, trazando el contorno de su erección. Cuanto más trazaba su dedo, más se le agrandaban los ojos, mientras Izuku dejaba escapar pequeños gemidos de su miembro todo el tiempo. «Mierda. ¿Qué tan grande eres?», murmuró para sí misma. Veros se desprendió de los labios de Izuku, dejando un rastro de saliva cuando miró hacia abajo. «Sería más eficiente si te lo mostrara, Izuku». Su amante compartido asintió y el hombre se llevó la mano a la cintura. Con un rápido tirón, la prenda se la quitó y Kaina sintió un objeto grande y cálido que le golpeaba la cara. Cuando abrió los ojos, los tenía abiertos de nuevo y el hombre arrodillado sobre ella medía lo que ella calculó que eran unos sólidos 25 centímetros de largo. Un hierro muy grande, en efecto, dijo Veros, imitando la declaración anterior del francotirador. «Ven. Déjame mostrarte la mejor manera de complacer a Izuku». Cambiaron de posición, Izuku estaba recostado en el borde de la cama mientras Veros y Kaina estaban arrodillados junto a su regazo, observando cómo su miembro se movía al aire libre. Veros se inclinó hacia Kaina y le susurró algo al oído. La otra mujer se sonrojó y miró hacia ella y el pecho de la otra mujer antes de asentir. «Suena interesante». Veros hizo el primer movimiento, dándole una pequeña sonrisa mientras tomaba la cabeza en su boca, una rápida caída de su cabeza hacia la base mientras lo tomaba por completo con un solo movimiento. «NNGH», gruñó Izuku. Kaina observaba intensamente cómo Veros comenzaba a mover la cabeza, su lengua recorriendo los lados de su miembro mientras continuaba sirviéndolo. Kaina notó la expresión de su rostro y sonrió, sus ojos la siguieron mientras se hundía para encontrarse con Veros. Empujándola a un lado lo suficiente para entrar, ella lo miró a los ojos y bajó más, sin romper el contacto visual mientras tomaba uno de sus testículos en su boca. Pasó su lengua por él mientras el arquero continuaba tomando toda su longitud por su garganta, ocasionalmente sacándolo de su garganta para hacer un espectáculo de pasar la boca y la lengua por su longitud antes de levantarse y tomarlo nuevamente. Los ojos de Izuku se abrieron cuando el placer atravesó su sistema, apretando los dientes mientras observaba a la pareja continuar trabajando su magia abajo. Agarró las sábanas ya que no se detenían, temblando en la boca de la arquera, haciendo que retrocediera con un pequeño rastro de saliva. Tsutumi Kaina. La francotiradora soltó la nuez de su boca con un pop, sonriendo. Se ha proporcionado suficiente lubricación. Kaina se agachó y rápidamente se quitó la camiseta sin mangas, su pecho rebotando por el movimiento. Por lo que vio Izuku, Kaina tenía un par un poco más grande que Veros, otro tic indicaba que la pareja continuara con su plan.
Se tomaron de la mano, lo que hizo que el hombre levantara una ceja mientras lo miraban. Apretaron sus pechos con él en el medio, y en ese momento Izuku necesitó todo lo que tenía para evitar estallar de inmediato. Sonriendo ante su reacción, la pareja no tuvo piedad ya que inmediatamente comenzaron a deslizarse hacia arriba y hacia abajo en tándem, estremeciéndose mientras sus pezones rozaban los del otro y el miembro entre ellos. Izuku cayó de espaldas sobre la cama, cruzó los brazos sobre los ojos y apretó los dientes mientras se ahogaba en las sensaciones, sus jadeos y gemidos como música mientras Beros y Kaina continuaban. ¿Vas a correrte, héroe? No te contengas. Déjalo salir todo, dijo Kaina y Beros tomó la palabra. A este ritmo no tardará mucho. Déjalo salir cuando quieras, Izuku. Lo vieron volver a sentarse, con una sonrisa temblorosa en el rostro. Todavía no. Sus brazos comenzaron a brillar y dos tentáculos oscuros se extendieron desde sus muñecas. Las puntas se dividieron en tres, envolviendo ambos pares de pechos para ayudarlos en sus movimientos, así como uno más que descendió hasta GHK. La pareja dejó escapar jadeos agudos cuando sintieron que sus respectivos tentáculos se hundían en ellos, su humedad permitió la entrada suave y repentina. Los tres entraron en un bucle después, la pareja continuó frotándolo con sus pechos mientras los oscuros tentáculos ayudaban a empujarlos hacia arriba y hacia abajo. Cada vez que subían, los látigos dentro de ellos retrocedían, empujando profundamente cada vez que se deslizaban hacia abajo. Gracias a los dos látigos que había debajo, la pareja de arqueros y francotiradores se redujeron a gemidos. Kaina cerró los ojos y apretó los dientes mientras Beros se mordía el labio inferior mientras su mirada se centraba en su miembro aplastado entre ellos. Izuku sintió que su orgasmo se acercaba cada vez más, apretando los dientes mientras sacaba un último truco para al menos hacer que se corrieran al mismo tiempo. Las dos hebras del látigo negro dentro de cada mujer se dividieron en una segunda hebra, recibiendo la excitación líquida desde abajo y llegando justo por encima. Izuku espera, ese es mi mierda. Los ojos de Kaina estaban muy abiertos, la boca bien abierta mientras gemía descaradamente ante la inserción del zarcillo. He preparado mi cuerpo para este momento, pero aún no hemos hecho Ana-an. Beros se inclinó hacia adelante, amortiguando sus gritos con la punta de su miembro en su boca, la vibración volviendo loco a Izuku. Chicas, voy a... Izuku miró hacia abajo para ver a Kaina apartar sus manos, llevándolas a la parte posterior de la correa del arquero y acercándola para un beso descuidado con él atrapado entre sus labios. Beros tenía los ojos muy abiertos ante el beso repentino, tomándose solo un momento para inclinarse hacia él y rodar su lengua con par de caderas en su cintura y unos pechos contra su espalda, y se giró para ver a Beros dándole una pequeña sonrisa. Permíteme brindarte la asistencia necesaria. Usó su peso adicional para obligar a Kaina a bajar los últimos 15 centímetros, y la francotiradora gritó. Demasiado, jodidamente demasiado. Con esa sola acción, ella se corrió, la excitación salpicó todo el miembro y la cintura de Izuku mientras sus brazos se aflojaban por un momento, el héroe apretó los dientes y resistió el impulso de unirse a ella mientras ella bajaba de su repentino subidón. La próxima vez dame una advertencia. Gruñó Kaina, solo para que se convirtiera en un gemido cuando sintió que Izuku se contraía. Se giró hacia él nuevamente, dejando escapar un par de suspiros más mientras finalmente se acostumbraba a que la partiera en dos. Está bien, Izuku, estoy lista. Vamos. Levantó sus caderas 2 pulgadas, dejando escapar un suspiro mientras se hundía de nuevo. Repitió esto mientras subía otra pulgada, repitiendo este proceso hasta que logró subir con éxito. Casi las 9 pulgadas, soltando gemidos y maldiciones todo el camino. Intentó bajar de nuevo, pero un repentino empujón hacia arriba de Izuku hizo que se encontraran en el medio. La mente de Kaina se quedó en blanco por un momento cuando ese movimiento hizo que él golpeara contra un punto muy especial. En respuesta, agarró las sábanas junto a su cabeza, dejando escapar más ruidos de aprobación mientras él empujaba hacia arriba dentro de ella. Beros se arrastró hasta Izuku, su excitación crecía mientras lo veía follar al ex héroe sobre él. Ella giró su cabeza, su mirada se centró en sus ojos mientras sonreía. No necesitó decir nada cuando Izuku retiró su mano derecha de la cintura de Kaina, aterrizando en el costado del arquero y bajando hasta encontrarse con sus labios empapados. Ella capturó sus labios mientras él frotaba los labios externos, pasándolos por el medio para lubricarse antes de que sus dedos medio y anular se hundieran en ella.
Veros gimió durante el beso, su lengua se estiró y rápidamente tomó control de la suya ya que estaba demasiado distraído por Kaina rebotando en su regazo para contraatacar. Más rápido, más fuerte. Gritó Kaina, Izuku bombeando dentro y fuera de ella aún más rápido mientras aceleraba sus dedos para hacer lo mismo con Veros. Kaina sintió que Izuku comenzaba a contraerse dentro de ella, empujando sus caderas hacia abajo cada vez más rápido mientras sentía que su orgasmo se acercaba rápidamente. ¿De dónde? Preguntó de repente Izuku, separándose rápidamente de los labios del arquero. Veros lo atrajo hacia sí para darle otro beso más desesperado mientras comenzaba a girar sus caderas para sentir mejor sus dedos. Dentro. Respondió Kaina, con los brazos aflojados mientras caía sobre su pecho. Para amortiguar su grito, se aferró a su cuello, moviendo las caderas tan rápido como pudo. Unos segundos después, lo oyó gruñir, el placer recorrió su cuerpo mientras la dulce liberación finalmente la invadía. Primero llegó el calor, luego llegó la inundación. Kaina gritó mientras se corría, sintiendo la liberación de Izuku llenar su útero. Mierda, los tres abrieron los ojos al oír el sonido y, un momento después, oyeron un golpe sordo. Al rastrear el sonido hasta su origen, descubrieron una bala en el suelo y a Kaina, ruborizada pero confundida, con la ranura de munición abierta en su mano derecha. Esto nunca había sucedido antes. Izuku soltó una risita, Veros le tapó la boca mientras ella soltaba una pequeña risa. ¿No debería ser esa mi frase? Bromeó Izuku. Izuku y Kaina dejaron escapar un ruido cuando él salió de ella, el semen cubriendo su longitud, pero todavía estaba erguido a pesar de que Izuku acababa de venirse. Sé que Veros dijo que recargas rápido, pero ¿cómo? Murmuró la francotiradora, rodando hacia un lado para recuperar el aliento. No importa, siempre y cuando Midoriya Izuku sea capaz y esté dispuesto a seguir adelante, dijo Veros. En lugar de sentarse a horcajadas sobre su pecho como Kaina, Izuku se sentó y giró los dos, reposicionándolos de modo que Veros estuviera boca arriba con los tobillos por encima de las orejas en una presión de apareamiento. Estoy más que suficientemente excitada. Puedes usarme. Como desees, anunció. Izuku asintió, usando un zarcillo de látigo negro para alinearse con su entrada. En lugar de tomarse su tiempo, inmediatamente la empujó hasta el fondo, apretando los dientes mientras ella lo apretaba con fuerza. El arquero dejó escapar un gemido, mucho más ligero y aireado en comparación con su tono habitual de hablar. Muy eficiente, Midoriya Izuku, dijo ella, inclinando la cabeza hacia atrás mientras sentía que él comenzaba a retirarse. Con solo la punta dentro, volvió a embestir hacia adentro, arañando puñados de sábanas sobre su cabeza mientras repetía esa acción una y otra vez. Pronto volvió el sonido de la carne abofeteada, Kaina observaba con interés y una excitación que regresaba mientras Veros estaba a merced de Izuku. La francotiradora normalmente estoica estaba emitiendo gemidos fuertes pero delicados mientras la follaban contra el colchón, su cerebro normalmente calculador en blanco sin nada más que el miembro de su amante reclamando su atención. Izuku no sabía por qué, pero esa noche sentía la necesidad de ser un poco más brusco con Veros. Tal vez era que finalmente había aceptado sus anteriores peticiones de que fuera un poco más agresivo en la cama. Tal vez era la necesidad de impresionar a su otra nueva pareja, y vaya, esa era una frase extraña cuando ni siquiera hacía una hora que no tenía ninguna. Independientemente de la razón por la que comenzó a embestir más rápido, más fuerte, Veros gimió aún más mientras sus dedos de los pies se curvaban y su agarre comenzaba a rasgar las sábanas. ¿Sí? Gritó Veros, ignorando el movimiento en su visión periférica debido a que sus ojos se giraron hacia atrás por el incesante placer. Solo unos minutos después, su atención fue captada por un peso en su rostro y una humedad en su boca cuando Kaina dejó escapar un gemido propio, sentándose en el rostro de la arquera mientras sonreía. Necesito, joder, agradecerte por hacerme partícipe de todo esto. Kaina dejó escapar un gemido repentino cuando Veros empujó su lengua en sus labios inferiores sin dudarlo, usando a Kaina para amortiguar sus gemidos por el implacable asalto de Izuku abajo. Midoriya Izuku, te amo, yo, MMPH. Veros gimió de nuevo, las paredes se apretaron más fuerte mientras ella se corría, el cuerpo sobrecargado por la estimulación mientras Izuku no disminuía la velocidad. Con sus manos sujetando sus piernas por encima de su cabeza, usó el látigo negro para atraer a Kaina y besarla.
Una parte de él no sabía cómo se sentiría el quinto usuario acerca de que su Kirk fuera abusado para un trío, pero un pulgar hacia arriba en el fondo de su mente le dio la impresión de que lo aprobaba. Al volver a centrarse en las dos mujeres, vio que se movía dentro de Veros, moviendo las caderas más rápido que antes para llevarla al orgasmo con él. Parecía que la arquera tenía la misma idea, concentrando su energía en seguir explorando el interior de Kaina con su lengua. 2 orgasmos más para Veros y 1 para Kaina llevaron a Izuku a gruñir y gemir de nuevo, retorciéndose cada vez más a medida que pronto alcanzaría el suyo. Se apartó de Kaina y dejó escapar respiraciones profundas mientras cargaba solo la mitad del porcentaje de One for All. Las pequeñas pero notables descargas de su relámpago eran demasiado para Veros. La adición de su Kirk a sus movimientos hizo que su agarre fuera lo suficientemente fuerte como para rasgar las sábanas en sus manos por el puro placer del acto. Todo su cuerpo ardía mientras todavía disfrutaba del subidón de su último orgasmo, los ojos se abrieron de par en par cuando otro ya estaba en camino. Con un grito en el coño de Kaina, ella se vino, el calor de su semilla que ella tanto deseaba finalmente la llenó mientras Izuku gemía mientras todavía se besaba con el francotirador encima de ella, la mujer roció su excitación en la cara del arquero cuando finalmente ella también se vino. Izuku se apartó y Kaina se alejó para ver qué le había pasado a Veros. La mujer estaba hecha un desastre, todo su cuerpo se estremecía mientras el semen fluía de ella. Tenía los ojos en blanco y una amplia sonrisa se hizo presente, un mundo de diferencia a pesar de su habitual comportamiento estoico. Te amo, tú, ella exhaló, Izuku recuperó el aliento mientras Kaina se aferraba a su brazo. Mierda, la has roto, dijo Kaina, y cuando Izuku la miró se dio cuenta de que se estaba mordiendo el labio. Ella lo miró a los ojos y una mano se estiró para acariciar su sensible longitud. ¿Te queda algo más después de eso? No vamos a parar hasta que me parezca a ella, hizo un gesto con el pulgar hacia Veros, que acababa de bajar de su estado de euforia. Izuku sonrió y, con un par de chispas muy pequeñas, volvió a estar en plena forma. ¿Qué quieres que haga? Preguntó ella, levantando una ceja. A su lado estaba Veros, mirando su brazo derecho con una mirada curiosa mientras Izuku estaba sentado frente a ella. Izuku la miró, se dio cuenta de que se estaba mordiendo el labio. Ella lo miró a los ojos y una mano se estiró para acariciar su sensible longitud. ¿Te queda algo más después de eso? No vamos a parar hasta que me parezca a ella, hizo un gesto con el pulgar hacia Veros, que acababa de bajar de su estado de euforia. Izuku sonrió y, con un par de chispas muy pequeñas, volvió a estar en plena forma. ¿Qué quieres que haga? Preguntó ella, levantando una ceja. A su lado estaba Veros, mirando su brazo derecho con una mirada curiosa mientras Izuku estaba sentado frente a ella. Midoriya Izuku, entiendo tu fetiche por los quirks, pero la lógica que conduce a esto es muy intrigante. Si no funciona, no funciona, pero no hay daño en intentarlo, ¿no? Respondió. Kaina hizo una señal y asintió, soltando su rifle. Comprobó que estuviera completamente vacío y lo sostuvo sobre su pene una vez que lo confirmó. Será mejor que esto no atasque mi ama. Agarró el cañón y se alineó con él. Veros observaba con gran interés mientras Kaina se preguntaba qué lo había llevado a pensar en eso. Cada vez que usaba su don normalmente, no sentía nada más que calor y presión de aire contra su codo cada vez que disparaba un tiro. No había forma de que Izuku metiera su pene en el cañón de su arma sintiera nada, ¿verdad? Eso sería absurdo. ¿Por qué se sintió bien? ¿Por qué se sintió bien? ¿Por qué carajo se sintió bien? Kaina reprimió un gemido cuando él se empujó dentro del barril, del tamaño justo para él y lo suficientemente apretado para ser extrañamente placentero para ambos. Si era honesta, la extraña inserción casi la hizo correrse en ese momento, su intento de razonar por qué funcionaba fue lo único que la detuvo. ¿Eso realmente funciona? Se dijo Veros a sí misma, observando cómo la confundida Kaina gemía y empujaba sus dedos dentro de sí misma, incapaz de procesar el extraño nuevo estímulo íntimo. Veros se movió hacia la izquierda de la francotiradora y apartó su mano. Kaina la miró confundida antes de soltar un agudo grito. Cuando Veros empujó sus caderas contra las suyas, los labios inferiores se encontraron y se sumó un beso en su cuello. Kaina dejó escapar un gemido bajo cuando Veros frotó sus labios contra ellos. La arquera tarareó mientras dejaba pequeños mordiscos en su cuello. Mientras tanto, Izuku vio la exhibición y pareció animarse, usando el cañón de la pistola biológica como un flashlight, mientras lo sostenía en su lugar y rápidamente bombeaba sus caderas contra él.
Todo el tiempo, Veros seguía complaciendo a la francotiradora a su manera, subiendo desde el cuello para encontrarse con ella en un beso completo mientras su propio frotamiento se aceleraba. Era demasiado, demasiado. El cañón de la pistola, sus labios, su zona íntima. Todo se sentía demasiado bien. Estaba tratando de contenerse lo más posible, pero con el ataque combinado, cada segundo sin que se corriera era una fortuna. Gimió en los labios del arquero, Veros aprovechó la oportunidad para meterle la lengua en la boca. El beso fue muy similar al de Izuku en realidad. Kaina usó su brazo libre para agarrar el trasero de su compañera para ayudarla en sus movimientos de molienda, dejando escapar gemidos más fuertes a medida que se acercaba cada vez más al borde. Sin siquiera una advertencia, se corrió, se apartó de Veros y apretó los dientes mientras rociaba todo su regazo. Veros aparentemente alcanzó su propio orgasmo y hizo lo mismo. Mientras tanto, Izuku soltó un gemido mientras bombeaba dentro de su pistola, un torrente de su excitación inundó el cañón. Se retiró, los tres cayeron sobre el colchón con un fuerte jadeo. ¿Qué? Jaja, jaja, carajo, suspiró Kaina. Utilizó un brazo tembloroso para crear un espacio en blanco con su cabello, lo cargó en su mano y disparó a un rincón al azar. El semen brotó de la boca del cañón, salpicando un rincón de la habitación. Sería un problema para más tarde, pero al menos su cañón estaba lo suficientemente limpio ahora. Eso fue una experiencia, dijo Izuku, mirando a la pareja. Levantó una ceja cuando Veros se levantó, un graznido salió de Kaina cuando Veros envolvió las piernas del francotirador alrededor de su espalda baja, ambos labios empapados a la vista de él. Sé que tienes mucho más que darnos, Midoriya Izuku, pero siento que Tsutsumi Kaina está en su límite. Impresionante para alguien que nunca antes ha tenido relaciones íntimas. Un orgasmo más por la noche debería ser suficiente por ahora, dijo, con los ojos vidriosos por la lujuria mientras lo miraba. Por supuesto, eso significa uno más para mí también. En ese caso, se encendió al 1%, sonriendo mientras se paraba al costado de la cama y los colocaba directamente frente a él. Se alineó entre sus labios, el látigo negro de sus nudillos, provocando los otros agujeros tal como lo habían hecho con el doble trabajo en equipo de las mujeres antes. Hagamos que este último sea el mejor que haya tenido. En un movimiento rápido empujó entre ambos labios, sus zarcillos invadiendo los otros agujeros expuestos al mismo tiempo. Se encontró con sus gemidos haciendo eco en las paredes del dormitorio, incapaces de controlarse mientras Izuku bombeaba, dentro y fuera de ambos. Un tercer zarcillo alrededor de ambas cinturas los ayudó a permanecer envueltos uno alrededor del otro, atrayéndolos mientras los embestía a ambos. Los otros dos zarcillos hicieron los movimientos opuestos a su embestida, su longitud rozando un cierto brote que hizo que la pareja echara la cabeza hacia atrás mientras el placer los recorría. Izuku. Mierda. De vez en cuando, entre embestidas, se inclinaba para hundirse por completo en una de ellas, para inmediatamente retirarse e insertarse en las suaves paredes de la otra, todo mientras sus tentáculos continuaban su asalto sin fin. Izuku sintió que se acercaba el final, apretando los dientes mientras agarraba a Veros por el trasero, sus caderas se ponían azules con este 1% actual. ¡Qué velocidad, qué ferocidad, me encanta! Veros gimió de nuevo mientras plantaba su cara junto a la cabeza de Kaina, amortiguando sus siguientes ruidos con las sábanas entre sus dientes mientras Kaina gemía directamente en su oído. Kaina apretó su agarre sobre Veros, sus ruidos se hacían más fuertes cada vez que Izuku se deslizaba dentro de ella. Finalmente, la combinación de su miembro y sus tentáculos se volvió demasiado, y a pesar de que quería hacer más, Kaina sintió que este era el último de la noche. Cierra. Advirtió, e Izuku respondió a eso empujando aún más rápido. Mierda, ella sintió que él se movía entre ellos, su respiración temblorosa mientras seguía. Adelante. Solo un poco más, vamos, 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 me corro. Gritó de repente Kaina. Izuku empujó rápidamente dentro de Veros mientras se corría, inundando su interior mientras rasgaba las sábanas una vez más con lo fuerte que estaba mordiéndolas con su orgasmo. Sin darle tiempo a reaccionar, Izuku salió de ella y entró en Kaina, montando la última mitad de su propio interior mientras ella se corría, el calor se vertió dentro una vez más mientras lo ordeñaba hasta la última gota. La respiración del francotirador era temblorosa mientras se retiraba, y su agarre en Veros era nervioso mientras los zarcillos dentro y alrededor de ella desaparecían.
Después de unos momentos, sus extremidades se aflojaron, Veros apenas tenía la energía para rodar fuera de ella mientras Izuku frenaba su caída hacia adelante con sus manos, las rodillas débiles. Eso fue, increíble, suspiró Veros. Kaina ni siquiera pudo decir nada, con la cabeza en las nubes y el cansancio en el cuerpo. Con lo último que le quedaba de energía, tiró de Izuku hacia adelante, colocándolo entre ellas mientras ella y Veros se arrastraban sobre su pecho. No puedo sentir mis caderas, comentó Kaina, provocando una pequeña risa de los dos. Sin embargo, tengo que decir, gracias. A los dos. Nunca me había sentido, amada, así, nunca. Sintió que el brazo de Izuku la apretaba ligeramente. Ni siquiera antes de que la comisión me llevara. Yo solo, tomó aire. Como dije antes de que todo esto comenzara, me devolviste a la luz. Me mostraste que hay más que un arma con un nombre. Me diste una nueva oportunidad de vida y quiero pasar cada momento a partir de ahora contigo. Ese es el precio que tienes que pagar por salvarme, mi héroe. Te amo, dijo, dándole un suave beso en la mejilla. Gracias, Midoriya Izuku, dijo Veros junto a él. ¿Para qué exactamente? Por salvarme cuando estaba concentrada en el éxito de Umarise. Puso su mano sobre su pecho, frotando lentamente en círculos. Al igual que Tsutsumi Kaina, abriste un camino hacia mí que nunca pensé que fuera posible, uno con un uso mucho más eficiente de mi vida que simplemente quemarme con el resto de esa organización. Me hiciste compañía cuando no quedaba nadie, e incluso ahora sigues demostrando que tu corazón es tu mayor fortaleza. Por eso también tienes el mío. Yo también te amo, Midoriya Izuku. ¿Qué? ¿Estamos repitiendo las confesiones de antes? Bromeó. No está de más tener un recordatorio después de ese vínculo íntimo, dijo Kaina. Escuché sobre el fenómeno masculino conocido como claridad postíntimo. Tal vez escuchar nuestras declaraciones una vez más les permita asentarse más. Izuku asintió. En ese caso, permíteme darte el mío también. Le dedicaron toda su atención mientras tomaba aire, organizando el repentino pozo de pensamientos que apareció. Puede que no los conozca desde hace mucho tiempo, pero ambos han hecho mucho por mí y nunca sabré cómo recompensarlos adecuadamente. Se volvió hacia Veros. Veros, fuiste el primer villano que pude salvar. Incluso sin los combates y el vínculo íntimo, el solo hecho de que te quedaras y hablaras conmigo a pesar de todo me demostró que tenía razón al creer que las personas pueden cambiar. Yo también te amo, Veros. El arquero se sonrojó mientras volvía su atención hacia el otro. Kaina, no te conozco desde hace mucho tiempo, pero por el breve tiempo que pasamos juntos, he notado que te has esforzado por demostrar que has cambiado. Por lo menos, aprecio la ayuda que nos has estado brindando hasta ahora. Si tanto tú como Veros están dispuestos a probar esta extraña relación, entonces no veo ninguna razón para negártelo. Puede que sea un poco pronto para que yo también diga esto, pero, yo también te amo. Vio que los ojos de Kaina se agrandaban, la alegría y la emoción eran visibles en su creciente sonrisa mientras deslizaba sus brazos alrededor de él y lo sostenía como un peluche. Izuku no sabía qué le depararía el futuro, pero estaba contento de tener a estos dos a su lado para ayudarlo contra lo que viniera después. Unos días después, villano detectado, dijo Veros, señalando a Kaina hacia una estatua profanada de All Might. ¿Dictador, eh? Lo recuerdo del tártaro. Parece que tiene un grupo de civiles a su lado como escudos. ¿Sería mejor que yo hiciera el disparo o que lo hicieras tú? Preguntó Veros, transformando su mano en un arco. Kaina desplegó su rifle y cargó una bala en su mano. Su caparazón probablemente romperá tus flechas al contacto. Yo me encargo de esto. Vio a Izuku empujar suavemente a un lado a la multitud de civiles con un látigo negro. Kaina desplegó su bípode orgánico mientras se preparaba para apuntar cuando una explosión directamente desde arriba se estrelló contra la cabeza del villano, dejándolo inconsciente. Lo encontré. Escucharon a través del comunicador de Izuku. Ese es Bakugo Katsuki. Dijo Veros. Oh, ¿así es como se ve? Kaina miró de inmediato. Tsutsumi Kaina, por favor no le dispares. Arruinaría la buena fe que Midoriya Izuku está tratando de construir para nosotros. Solo estoy observando, dijo, notando que Izuku retrocedía de inmediato. El rubio explosivo se dispuso a disparar, Kaina disparó mientras él disparaba una ráfaga. Para enmascarar el sonido de su disparo, la bala se estrelló contra su costado y lo derribó. Está bien, para ser justos, ¿esperabas que no le disparara después de que Izuku me contara su historia juntos? Es una forma razonable de proceder. Ven.
Sigamos y veamos qué quiere su clase. Kaina asintió, doblando su rifle y saltando del techo con Veros. Probablemente terminaría en una confrontación entre Izuku, que quería mantenerse alejado, y su clase, que basándose en las palabras de Bakugo quería recuperarlo. Si se trataba de una confrontación, lo apoyarían de cualquier manera que pudieran, y si iba con ellos, harían todo lo posible por permanecer a su lado. Está bien, para ser justos, ¿esperabas que no le disparara después de que Izuku me contara su historia juntos? Es una forma razonable de proceder. Ven, sigamos y veamos qué quiere su clase. Kaina asintió, doblando su rifle y saltando del techo con Veros. Probablemente terminaría en una confrontación entre Izuku, que quería mantenerse alejado, y su clase, que basándose en las palabras de Bakugo quería recuperarlo. Si se trataba de una confrontación, lo apoyarían de cualquier manera que pudieran, y si iba con ellos, harían todo lo posible por permanecer a su lado. Después de todo lo que habían pasado, no había forma de que perdieran a su héroe a manos de unos niños inexpertos. Alguien tenía que enseñarles a luchar contra la marea de villanos, así que, ¿quién mejor que un ex sicario y un ex terrorista? Esos niños no sabrán qué les pasó.